Entonces vamos a empezar con lo que es verificación de hipótesis, específicamente el paso 2, que es la parte de los errores. Si recuerdan, en la clase pasada vimos que la verificación de una hipótesis, una afirmación que estoy haciendo con respecto al parámetro a nivel poblacional, la desarrollamos en 5 pasos. Entonces, el primer paso es definir las hipótesis. El segundo es establecer el nivel de significancia. Tercero, el estadístico de prueba. Cuarto, el tomar la decisión. Y quinto, la conclusión, que va en términos del problema y en términos de la hipótesis alternativa. Entonces voy a hacer énfasis aquí a lo que es el paso 2, que es el cálculo y la definición de lo que son los errores. El error tipo 1, que se define como alfa, y el error tipo 2, que se define como beta. Entonces, lo que se pretende con esta presentación es que puedan identificar el tipo de error que se comete en una prueba de hipótesis, en una verificación de una hipótesis. Siempre les pongo estos dibujitos, ¿verdad? Que puedan ir anotando, tengan la calculadora o la computadora a la mano, ¿verdad? Son las herramientas que utilizamos ahorita. Bueno, entonces, existen dos tipos de errores, error tipo 1 y error tipo 2, que se pueden cometer en una prueba de hipótesis, alfa y beta. Los errores son independientes. El que yo defina el error tipo 1 no me define automáticamente el error tipo 2. O sea, en una prueba de hipótesis o se define el error tipo 1 o se define el error tipo 2. No se pueden trabajar los dos errores al mismo tiempo. Y el error es el riesgo que un investigador está dispuesto a aceptar al tomar una decisión equivocada, de rechazar o no rechazar una hipótesis con respecto al valor poblacional. Entonces, vean, vamos a hacer esta tablita. Entonces, una hipótesis es una afirmación que estoy haciendo con respecto a una característica, quali o quanti, ¿verdad? A nivel poblacional. Entonces, bueno, digamos que mi afirmación es la edad promedio de los estudiantes de la U es de 20 años. Eso puede ser cierto o puede ser falso, esa afirmación que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, si esa afirmación es cierta y yo no la rechazo, no estoy cometiendo ningún error, ¿cierto? Porque es una afirmación que es cierta y yo no la rechacé. Todo bien. Ahora, si esa afirmación que yo estoy haciendo no es correcta, ¿verdad? No es cierto que la edad promedio de los estudiantes es de 20 años, ¿verdad? Puede ser mayor, puede ser menor, o simplemente diferente. Entonces, si eso es falso, debería de rechazarlo, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Están por ahí? Sí, ok. Entonces, si la afirmación que estoy haciendo es cierta y no la rechazo, todo bien. Si la afirmación que estoy haciendo es falsa y la rechazo, todo bien. Pero si la afirmación que yo estoy haciendo es cierta y la rechazo, ahí es donde se comete el error tipo 1, definido con alfa. Y si la hipótesis que yo estoy haciendo es falsa y no la rechazo, se comete el error tipo 2, que se denota con beta. Entonces, alfa es la probabilidad de rechazar H0 cuando en realidad no tenía que rechazarla porque era cierta, ¿verdad? Recuerden que este palito no es dividido, sino es dado que, ¿verdad? Es una probabilidad condicional. Y beta se define como la probabilidad de no rechazar H0 cuando en realidad H0 tenía que haberla rechazado porque es falsa. Así se definen el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Ya? Alfa, error tipo 1, es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierto. Y beta, el error tipo 2, se define como la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falso. Ok, entonces tenemos esta tablita que es lo que resume lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Cuando H0 es cierta y yo no la rechazo, entonces eso está correcto. Eso también se conoce como 1 menos beta, que es la potencia de la prueba.
cuando la hipótesis nula es cierta y yo la rechazo, se comete el error tipo 1, que se define con alfa, que es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierto. Cuando es falsa y la rechazo, no se comete ningún error, ¿verdad? Eso es correcto y es lo que hace referencia al nivel de confianza, que es 1 menos alfa. Y cuando es falsa y yo no la rechazo, ¿verdad? Tenía que rechazarla porque es falsa y no la rechazo, se comete el error tipo 2, que se define con beta, ¿verdad? La probabilidad de no rechazar H0 dado H0. Ok, entonces alfa es conocido como el nivel de significancia, ¿verdad? Ya les acabo de dar la definición. Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierto, y esta es la notación que utilizamos. Beta, el error tipo 2, es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Y vamos a hacer referencia a lo que menciona la compañera, ¿verdad? La regla de decisión. Bueno, para tomar la decisión, que es el paso 4 en la verificación de hipótesis, otra de las formas, además del método estadístico y el método probabilístico, es el método de regla de decisión. ¿Cómo se establece? Bueno, se establece con la hipótesis alternativa. Recuerden que en la hipótesis nula yo siempre pongo igual parámetro, un promedio o una proporción igual a un valor. Ahorita que estamos trabajando con una población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vean que la formulita de cálculo que está aquí es la misma que utilizamos para intervalos de confianza. Aquí les puse calcular el valor promedio muestral, ¿verdad? Tener cuidado que aquí despejan el promedio muestral con respecto al promedio poblacional y calculamos este valor, ¿verdad? Un promedio calculado. Cuando ustedes les dan el enunciado, nosotros tenemos un valor observado en la muestra, ¿verdad? El ejemplo que presentó ahora la compañera, que teníamos una afirmación de que el costo promedio de vivienda en París era de 4.292, esa es la afirmación inicial que nos dan, pero después el director de una empresa dice, no, esto es muy alto, entonces hace su encuesta con 55 unidades de vivienda y determina un costo promedio de 4.008. Ese valor de 4.008, que es el promedio muestral, estoy haciendo referencia al ejercicio 2.1 del manual de prácticas, ese es el valor observado. Entonces, para tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿qué es lo que hago? Me fijo en la hipótesis alternativa. Si yo estoy diciendo, no, como en el caso, el ejercicio 2.1, no, ese promedio es muy alto, entonces yo voy a demostrar que ese promedio es menor, ¿verdad? De ese valor que estoy estableciendo. Entonces, si es menor, entonces yo establezco la regla así, comparo el valor observado y el valor calculado. Si es menor, tal y como está en la hipótesis, rechazo la hipótesis. Caso contrario, no rechazo, ¿verdad? Pero entonces la regla, el poder rechazar o no rechazar, es la comparación del valor observado en la muestra, ¿verdad? El que nos dan en el enunciado, muestral, ¿verdad? No poblacional, muestral, y el valor que calculan aquí con la formulita del intervalo de confianza. Entonces, si es menor lo que quiero demostrar, comparo el observado y el calculado, si es menor, rechazo. Si en la hipótesis alternativa tengo mayor, entonces, ¿cuándo rechazo? Cuando es mayor el observado respecto al calculado. Vean que se lo pongo aquí con colores, ¿verdad? Caso contrario, no rechazo. ¿Y qué pasa si es diferente? Bueno, si es diferente, entonces establezco la regla de la siguiente manera. Si el observado es mayor que el límite superior o el observado es menor que el límite inferior, ¿verdad? Los valores que yo tengo establecidos en la muestra, este límite inferior y superior corresponde a los calculados, ¿verdad? Aquí. Entonces, si es mayor que el superior y menor que el inferior, rechazo, ¿verdad? Cae como en las zonas pintadas cuando hacíamos el dibujito para el método estadístico, el método probabilístico. Si se fijan, los límites, ¿verdad? A partir de los límites y la observación queda fuera del límite, ¿verdad? Queda más grande que el límite que yo tengo o menos, ¿verdad? Inferior del límite de los menores, entonces rechazo.
Y caso contrario, si queda dentro del área no sombreada, ¿verdad? Entonces no rechazo. Este valor de aquí calculado, si yo estoy trabajando con menor, voy a restar. Si estoy trabajando con mayor, voy a sumar. Y si estoy trabajando diferente, calculo dos valores. Calculo el intervalo, sumo y resto. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, sí, sí. La fórmula que utilizamos para el valor calculado es esta, ¿verdad? Es la misma fórmula que utilizábamos para hacer el intervalo. Lo que pasa es que aquí Ajá. nosotros teníamos promedio muestral y aquí le estoy dando vuelta a este promedio. Y aquí estoy pasando el promedio poblacional para este lado para calcular el valor de referencia, digamos, este promedio calculado de la muestra, Ujú. lo que le di vuelta es aquí. Pero es la Ah, misma ok. fórmula de un intervalo de confianza. En Excel, digamos que ustedes tienen ya esta parte, tienen la confianza, tienen la desviación estándar y tienen el tamaño de la muestra. Lo único que les faltaría para calcular el intervalo es sumar o restar. Restar si ponemos menor, sumar si ponemos mayor y sumar y restar, ¿verdad? Calcular dos valores en el caso de que la hipótesis que estamos probando, alternativa, sea diferente. Perfecto. ¿No? Ok, ¿por qué vemos todo esto y por qué lo vi hasta ahorita y no lo vi la vez pasada? Porque según la definición que yo tenga del error, vean que aquí tenemos que calcular la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta. Y aquí la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. ¿Cómo calculo esas probabilidades? Bueno, estableciendo la regla de decisión. Entonces, yo calculo este valor, este me lo dan, ¿verdad? Cuando voy a estandarizar, que ustedes saben el proceso de estandarizar, ¿verdad? Para convertir X en Z, el resto del promedio lo divido entre la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Entonces, X lo convierto en Z y ahí busco la probabilidad asociada a ese valor de Z, ¿verdad? Pero tengo que saber cuál es el error que voy a calcular. ¿Es el error tipo 1 o es el error tipo 2? El error tipo 1 es cuando rechazo. El error tipo 2 cuando no rechazo. Entonces, esa formulita de estandarizar eh, está en la página de librito de fórmulas, está en la página 9. ¿Ya? Distribución normal estándar, media aritmética. Z es el promedio de la muestra menos el promedio de la población entre la desviación estándar entre el tamaño de la muestra. Raíz para el tamaño de la muestra. Esa es la formulita para estandarizar. Ustedes estandarizan, ya tienen Z y buscan el valor asociado a ese Z. Recuerden que lo que estamos haciendo con los errores son probabilidades. Las probabilidades, les recuerdo, son valores positivos, son valores entre 0 y 1, no existen probabilidades mayores que 1, no existen probabilidades menores que 0, ¿verdad? No hay probabilidades negativas, no hay probabilidades mayores que 1. Z, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer el cálculo del estadístico aquí, el Z, ese valor va de menos infinito a infinito, ¿verdad? Ese valor puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cualquier cosa. Tomo el ejemplo que le dio a la compañera que nos presentó ahora al inicio de la clase, que a Z le daba menos 5.46, ¿verdad? Entonces es un valor negativo y es un valor mayor que 1. La Z puede dar cualquier cosa, pero la probabilidad que hace referencia al cálculo de los errores, que es el área bajo la curva, esa no puede dar negativo, no puede dar mayor que 1. ¿Ok? Y esto es para promedios y esto es para proporciones, que es la misma regla que se trabaja aquí, siempre con la hipótesis alternativa. Si estoy probando menor en la hipótesis alternativa, entonces menor rechazo, el observado y el calculado. Si estoy probando mayor, entonces mayor rechazo. Recuerden que aquí con el azul resto, con el verde sumo y diferente sumo y resto. Esto en forma gráfica, vamos a ver lo de los errores, ¿verdad? Yo hago aquí la representación de la variable, la distribución de probabilidad, promedio de la hipótesis que tengo establecido,
está centrado en la distribución en 10.000 y estos son los límites, ¿verdad? Con un 95% de confianza. Vean que aquí está 1.96 el Z y el error estándar de estimación. Entonces, el valor, yo voy a calcular el valor observado, más bien el que tenían aquí, calcular con este calculado. Ese valor uno lo compara para saber si cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. Si cae en la zona de no rechazo, vean que aquí lo señalo, que se puede calcular la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Cómo sabemos cuál es el error que debemos minimizar? ¿Debemos minimizar el 1 o debemos minimizar el error tipo 2? Bueno, depende de hacia dónde van esos resultados y qué impacto tienen esos resultados para la población, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo probar un nuevo producto, ¿verdad? Determinar si va a funcionar o no ese producto que estoy lanzando al mercado, si es rentable o no un negocio, o el promedio de las ventas o la proporción de consumidores, a poner en juego la decisión de aceptar o no un estudiante en una universidad, que al final de cuentas es un puntaje promedio en el cual yo voy a establecer dos valores, un intervalo de confianza, para saber si rechazo o no rechazo, ¿verdad? Ese puntaje que obtuvo ese estudiante, bueno, ingresa o no ingresa, ¿verdad? Es un poco más delicado esas decisiones que vamos a tomar ahí. Entonces la prueba tiene que ser más específica, la potencia de la prueba o el nivel de confianza que estoy trabajando, pues tiene que ser bastante alto y el margen de error bastante bajo. De igual manera, la efectividad de un nuevo medicamento, ¿verdad? ¿Cuánto es la proporción de personas que se curan, ¿verdad? Que se recuperan de esa enfermedad? Entonces, no es lo mismo estos dos ejemplos que pongo inicialmente. ¿Cuál es el impacto de rechazar una hipótesis o de no rechazar una hipótesis? ¿Verdad? Que estoy planteando, una afirmación que estoy haciendo, dependiendo del impacto que van a tener esas decisiones que voy a tomar a nivel poblacional, ¿verdad? Porque al final de cuentas va para toda la población. Hay algunos ejemplos en el libro de Miguel Gómez, él explica ahí con lujo de detalle el cometer el error tipo 1 o el cometer el error tipo 2, que ahí les hago referencia para que lo puedan consultar. Este ejercicio del 2.3 del manual de prácticas, el A y el B es hacer la prueba de hipótesis, ¿verdad? Y el C dice cuál error se puede cometer al tomar la decisión de B y por qué. Entonces vean, de una vez cuando ya ustedes ven que la pregunta hace referencia al cálculo de los errores, de una vez el método que deberían de utilizar para no hacer la prueba de hipótesis dos veces, el método que deberíamos utilizar es el método de regla de decisión. De una vez, entonces, aquí me dice cuál se puede cometer. Bueno, dependiendo de la decisión que yo tomé en la parte B. Stacy, creo que fue la que lo hizo. Sí, pero ¿Qué decisión tomó? me dio no rechazo. No rechazo. ¿Cuál error se puede cometer cuando no rechazo? Ay, no me acuerdo de la tabla. Ajá. Si rechazo es el error tipo 1, si no rechazo es el error tipo 2. Ajá. Entonces aquí se los pongo. ¿Están viendo la presentación, no? Sí, profe. Ok. Entonces vean, el error tipo 1 es rechazar cuando es cierto. Y el error tipo 2 es no rechazar cuando en realidad es falso. Entonces, si la compañera ya hizo el ejercicio y le dio no rechazar, entonces tenemos que calcular la probabilidad de no rechazar H0 cuando es falso. Pero, ¿cómo calculamos esa probabilidad? Por eso les digo, tenemos que devolvernos al paso 4 y no utilizar el método estadístico o probabilístico, no sé cuál de los dos utilizó Stacy. ¿Cuáles Usé son? los dos. Los dos, bueno, sí, uno complementa al otro. Ok, no usar ninguno de esos dos métodos, sino que usar este, un método de regla de decisión, ¿verdad?
para poder hacer el cálculo del error. ¿Por qué? Porque no sé si tengo que probarlo, la hipótesis mayor o tengo que probar la menor. Lo primero es definir las hipótesis, ¿verdad? Que era lo que nos decía el enunciado, que era mayor o menor o diferente. ¿Cómo lo estableció Stacy? Yo lo establecí como menor, pero como antes me equivoqué, estaba leyendo otra vez a ver si sí lo entendí bien esta vez. Sí, dice que el tiempo de espera promedio de las facturas, de entrega de facturas del ministerio es 60 minutos. Producto de las quejas de los usuarios, se ha tomado una serie de medidas para disminuir el tiempo citado. Para verificar si las medidas han sido eficaces, se selecciona aleatoriamente 100 usuarios y el tiempo total fue de 5.500 minutos con una duración estándar de 65 minutos. Entonces, el tiempo dice que es de 60, el tiempo de espera para entrega de facturas, pero parece que están implementando como medidas para que sea más eficaz el tiempo de espera, ¿verdad? Que no sea tanto, se disminuye un poquitito. Entonces, sí, probamos menor. Entonces, sería menor, con menor rechazo, entonces con mayor no rechazo. Esta es la regla que tengo que establecer aquí para este ejercicio. Entonces, bueno, no sé si ustedes tienen el ejercicio o se los proyecto para que le tomen una foto y vamos haciéndolo para que nos quede claro todo el ejercicio con el método de regla de decisión. Me avisan cuando ya tienen los datos para irnos ubicando con el Excel. Ya. Este que está aquí subrayado. Lo que ocupo es que alguien le tome foto o que tengan los datos a la mano para poder irlo revisando en Excel. Listo, profe. Gracias. Ok, entonces les recuerdo los pasos, ¿verdad? Entonces, teníamos como un paso 0, que es donde ponemos los datos. Entonces ustedes me van diciendo, bueno, la variable. Primero nos ubicamos para saber si es un promedio o una proporción. ¿Qué dice el enunciado? ¿Te lo leo todo? O me ubica la variable, si la tiene identificada por ahí. Si Promedio. El tiempo promedio de espera. El tiempo de espera promedio para la entrega de facturas. Tiempo de espera promedio, ¿verdad? Para la entrega de facturas. Entonces, el símbolo que vamos a trabajar aquí, el parámetro, es el promedio, es una variable cuantitativa. Ok, vamos con el paso 1, que son las hipótesis. Hipótesis nula sería que el promedio, ¿cuánto es? Bueno, si quiere lo lee la compañera que me iba a hacer el favor de leerlo. Ok, dice, se conoce que regularmente el tiempo de espera promedio para para entrega de facturas en un Ministerio de Hacienda es de 60 minutos. Producto de las quejas de los usuarios, se ha tomado una serie de medidas para disminuir el citado tiempo. Para verificar si las medidas han salido eficaces, se selecciona aleatoriamente 100 usuarios que hicieron uso del servicio, encontrándose un tiempo total de espera de 5.500 minutos con una desviación estándar de 65 minutos. Profe, esos 5.500 minutos estaban bien. Es que yo lo hice con 55 porque pensé que podía ser un fallo. Sí, efectivamente, pero aquí nos da la suma y aquí nos da el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el promedio muestral? ¿Cómo se saca un promedio? ¿Cuál es la fórmula del promedio? En total de datos entre N. La sumatoria de todos los datos entre el tamaño de la muestra. Entonces ahí tiene el valor de
Y sí, el valor correcto sí sería efectivamente 55. Lo que pasa es que ahí lo hacen para que uno lo calcule, ¿verdad? Tiempo total 5.500, tamaño de la muestra 100, promedio es la división de la sumatoria de todos los datos, de todos los tiempos, entre el total de datos sumados, ¿verdad? Son 100 personas y esa es la suma de todos los tiempos. Al final el tiempo promedio de estas 100 personas es 55. Ok, entonces dice el enunciado que el tiempo de espera es 60, según lo que leyó la compañera, y el promedio poblacional en la hipótesis alternativa lo que queremos demostrar es que es mayor, menor o diferente. Que sea menor. Menor a 60. Recuerden que aquí siempre trabajo el mismo valor, el parámetro. ¿Sí? Y dependiendo de lo que me diga el enunciado. Entonces, nivel de significancia. La del enunciado, creo, espero. No, creo que la compañera no me lo leyó. Creo que está en el paso B. ¿Cuánto es el nivel de significancia? Ok. Alfa es igual a 0.05. Ese es el valor de referencia. 0.05. Ok, paso 3. El estadístico de prueba. Entonces, aquí desde el paso 3, vamos a implementar entonces esta formulita que vimos acá en la presentación. Esta. De una vez vamos a establecer la regla y vamos a hacer el cálculo de este valor, ¿verdad? El que dice promedio calc. Necesitamos ese valor para poder compararlo después con el observado y poder tomar la decisión. Entonces, en el paso 3, hacemos este valor, este calculado. Entonces, me paso Excel. Y dice que el promedio calculado es igual a, vean que aquí estoy trabajando menor, entonces tengo que restar. Entonces sería el promedio poblacional menos el Z. Necesito el Z. De hacer esto ocupo el valor de Z. Lo hacemos aquí de una vez. Era la invertida de la normal estándar, ¿verdad? Con esta probabilidad. Hemos visto hasta el momento pruebas de hipótesis de una sola cola, ¿verdad? No hemos visto dos colas. Una cola significa menor o mayor. Que por eso quería que hicieran los ejercicios. Porque también es importante que determinen cuándo es diferente. Y es una hipótesis a dos colas porque ahí tenemos que dividir el nivel de significancia a la mitad para poder establecer la zona de rechazo y no rechazo. Profe, ¿no se hace de alfa medios? Ah, de alfa, porque es a una cola, es lo que les estoy explicando ahorita. Ah, no entendí cómo fue eso. Ah, esto significa que es una cola. Ah, ok. Si tuviéramos aquí diferente, ¿verdad? Vamos a ver si me encuentro el símbolo por aquí. Si aquí dice diferente, eso es dos colas. Y dos colas, entonces sí sería alfa menos, ¿verdad? Pero si tengo solo menor o mayor, es una cola y entonces va alfa, no alfa menos. Ah, ok, gracias, profe. Entonces aquí quedaría 1, 6, 4, bueno, el famoso 1, 6, 4, 5, ¿verdad? Que redondeamos ahí cuando teníamos las tablas impresas, ¿verdad? Redondeando ahí a 3 decimales, sería ese valor. Entonces, voy de nuevo con la formulita. Dice que es el promedio poblacional menos, este Z de alfa,
porque estoy trabajando a una cola y no alfa medios, ¿verdad? En los intervalos de confianza ustedes los trabajan alfa medios porque están sumando y restando un valor, ¿verdad? Pero aquí o solo sumo o solo resto, a menos de que en la hipótesis alternativa diga diferente. Entonces, promedio más este valor que está negativo, menos 1,645, o sea, al final estoy restando, es más por menos, queda menos, por el error estándar. El error estándar se calcula como la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, una vez que tenemos el valor del promedio calculado, que me da 49.3, me voy al paso 4, que es tomar la decisión. Y la decisión la tomo estableciendo la regla. Entonces, ¿cómo establezco la regla? Dijimos que si el valor observado en la muestra es menor, ¿verdad?, que el valor calculado, el promedio calculado, entonces rechazo. Rechazar. Caso contrario, ¿verdad?, si el valor observado es mayor o igual que el calculado, entonces no rechazo. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el valor observado en la muestra? Promedio muestral. Si quieren les pongo aquí observado. El observado es el muestral. Ya lo teníamos aquí en los datos. Entonces, este valor, este promedio es de 55. Pongo el observado. En vez de X es X barra. Es que para no insertar la fórmula del promedio y eso. Entonces, le estoy poniendo X, pero es X barra. Entonces, observado, comparo con calculado. Observado dice que es 55 y calculado es este 49.3 que tenemos aquí. Entonces, esto es mayor, ¿verdad? Mayor el observado que el calculado. Entonces, la regla me dice, ¿verdad? Aquí la decisión. Esa sería la regla de decisión. Establezco la regla. Que la regla cambia según sea la hipótesis alternativa. Entonces, cuando rechazo, en este caso, si la hipótesis alternativa dice menor, lo rechazo cuando es menor. En este caso, el observado es mayor que el calculado. Entonces, la decisión que tengo que tomar aquí es no rechazar HC. ¿Okay? Y la conclusión en términos del problema. Eso sería un 5% de significancia. En este caso no rechazo, entonces no hay evidencia. Vale decir que el tiempo promedio de espera es menor a 60 minutos a nivel poblacional, no solo en la muestra, sino que también en toda la población. El promedio en realidad es menor, ya sabemos que es menor, dio 55, pero el valor de referencia es 60, entonces esa diferencia no es estadísticamente significativa. Eso es lo que estamos demostrando aquí con la prueba de hipótesis, cuando lo rechazo. A nivel del ejercicio, lo que estamos haciendo es el punto C, nada más. O el punto C era solo decir el error. Lo que estamos haciendo es extra. Estoy haciendo todo el ejercicio 2.3, la A, que eran las hipótesis. Bueno, de hecho, hasta el punto 0, que me puse aquí los datos, porque, bueno, yo no sé si todos hicieron el ejercicio o si solo lo hizo Stacy. Entonces, por eso me devolví y me puse a hacerlo yo todo.
Entonces, como para hacer referencia a lo que vimos ahorita, ¿verdad? Que es el método de regla de decisión, que no lo habíamos visto la vez pasada, vimos solo el estadístico y el probabilístico y cómo poder tomar la decisión por medio de esta regla que establecemos con la hipótesis alternativa. Entonces me devolví, hice todo el ejercicio. Ya faltan 5 minutos para las 2 y después lo empezamos a las 2, entonces voy a dejarlo hasta aquí.